el 666, ¿qué significa? ¿Qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es una entidad? Eso vamos a ver en el transcurso de este programa. Estamos hablando de las blasfemias del anticristo, mostradas en el libro de Daniel capítulo 7 y también en Apocalipsis 13. Hemos tocado ya varias de esas blasfemias y ahora quisiera hablarles acerca de la supremacía papal. En el año 538 después de Cristo se pone en vigor el decreto de Justiniano ordenando que el obispo de Roma sea el primero entre los demás obispos de Occidente. Quiero ser claro, habían 5 obispados principales: el de Jerusalén, donde nació la iglesia; el de Roma; el de Antioquía; Constantinopla y Alejandría. Esos eran los 5 obispos. Cada vez que había un concilio, en el lugar que se celebraba el concilio, ese obispo atendía o presidía ese concilio. El de Nicea en el 325 lo presidió inicialmente Constantino. ¿Por qué? Porque el emperador romano tenía por tradición el nombre Pontifex Maximus, o sea, Pontífice Máximo, que es el título del Papa, que lo tiene ahora el Papa, lo cogió, lo heredó el Papa. Pues bien, en el 533, más bien, hubo un conflicto a ver quién era el principal obispo, y hubo una pelea entre ellos ahí, hasta que Justiniano el emperador dice: no, el de Roma es el primero. El de Constantinopla que se queda en segundo lugar. Y Constantinopla era donde él vivía, donde él estaba, ahí, justamente en el Imperio Bizantino. Pero cayó en Roma, y luego hubo unas pugnas muchísimas entre un obispo y otro. El de Antioquía nunca lo aceptó. El de Constantinopla pues se dividieron también en 2 sedes diferentes. Y en definitiva, eso fue un desastre para la iglesia, pero así está. Roma quedó finalmente como el estado principal. Ahora, ese decreto del 533 se puso en vigor en el 538, por una razón bien sencilla. Había una pugna entre los llamados arrianos, que eran contrarios a la iglesia católica, eran una división del cristianismo, que no creían en la divinidad de Cristo, eran los arrianos. El concilio de Nicea los condena, pero los arrianos siguieron creciendo y el culto era bien atractivo, a la gente le gustaba, hasta que finalmente cayeron los últimos arrianos, los ostrogodos, en el 538, y entonces se puso en vigor ese edicto de Justiniano, el edicto de supremacía papal. Pío VI, papa reinante en día de Napoleón. Aquí lo vemos aquí bien adornadito, aquí con su gente por ahí, etc. Pues bien, ese papa que era muy vanidoso en su tiempo de juventud, después llegó a viejo, fue papa bastante tiempo, ya estaba bastante enfermo y todo, pero sucedió lo siguiente, que Napoleón, Bonaparte, el imperio napoleónico, invadieron a Italia, los franceses, y General Berthier tomó preso al papa el 10 de febrero del año 1798 y lo llevó cautivo a Francia, y allí desterrado en Valence murió en agosto de 1799. Otro papa fue nombrado. 32 cardenales apresuradamente reunidos en Venecia, ya no en Roma, en Venecia, nombraron a Bernabé Chiaromonti, Pío VII, como el siguiente papa. Este papa fue invitado a la coronación de Napoleón en 1804. El papa asistió y la costumbre siempre era que el papa tomaba la corona y se la ponía al emperador o al rey. Pero en este caso, cuando el papa venía con la corona, Napoleón se la arrebató y él mismo se la puso. No permitió que el papa lo coronara. Ahí tenemos en este cuadro que está él coronando a Josefina, Napoleón coronando a su esposa Josefina, y el papa está ahí a la derecha, justamente allá sentado, Nacaride, no pudo ninguna acción en esa coronación, ni la de Josefina y menos la de Napoleón. Así que hubo siempre fricciones entre la sede papal y el imperio napoleónico. La profecía nos da las claves para saber quién es el anticristo. Vimos ya las primeras características que nos llevan a ver el papado como esta entidad profética. Nos dice Daniel 7:25, estamos usando mucho ese texto: serán entregados en su mano hasta tiempos y en medio de un tiempo. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años, medio año son 3 años y medio. A razón de 360 días por año son 1260 días. Y Apocalipsis 13:5 dice: les fue dado poder de obrar 42 meses, y 42 meses a 30 días dan también 1260 días. Y dice Ezequiel 4:6 que Dios da días por año. En ciertas profecías Dios da esa clave, entender días por año. Así son 1260 años de supremacía papal. Esa hegemonía que duró exactamente 1260 años. 538 comienza la supremacía papal con el decreto de Justiniano. 1798 el papa es preso
ese fin de la supremacía papal, exactamente en 1798. Que lo dice Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que fue y dice luego el versículo continúa diciendo, y la llaga de su muerte fue curada. En otras palabras, una herida de muerte recibió 1798, pero la llaga de su muerte fue curada. Y aquí vemos entonces que el 11 de febrero de 1929, el cardenal Gaspari por el Papa Pío XI y Mussolini por el rey Víctor Manuel III firman el Concordato de Letrán o Tratado de Letrán, concediendo autonomía total al Estado Vaticano. Y le entregaron también una gran riqueza en dinero y muchos bonos, etc. Interesante que aquí en el periódico San Francisco Chronicle de ese año, ese 11 de febrero, dice: Mussolini y Gaspari firman pacto histórico. Y más tarde dice: sanan herida de muchos años. Sanaron la herida, justamente lo que dice la profecía bíblica, que la herida fue sanada. En el 1798 ya entonces el Papa comienza a subir de nuevo como esa entidad. Pío XI está aquí en este cuadro celebrando su victoria en Letrán, en el interior de la Basílica de San Pedro. Entonces toda la pompa del Papa justamente ahí, en ese momento histórico que está celebrando esa victoria en Letrán, cuando el papado recobró su supremacía perdida. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. Hoy día el Papa de Roma tiene un prestigio inigualable en su historia, increíble. Con ese pasado sangriento, esas persecuciones, toda esa presión que hubo en la Edad Media y en el Renacimiento, en toda esa época del papado, hasta hace relativamente poco tiempo, todavía siguen obrando. A través de sus órdenes sacerdotales siguen todavía obrando. El Opus Dei, caballeros de Colón, jesuitas, siguen trabajando tras bastidores y presionando en el mundo y los gobiernos, los estados, etc. Siguen trabajando, pero ya más solapadamente. Y vemos nosotros, sobre todo el Papa pasado, Juan Pablo II, que tuvo un gran carisma, cómo fue recibido en el mundo entero, etc. Así que vemos que el papado está hoy día como nunca antes en su historia. Así que tenemos nosotros aquí lo que hemos visto ya, definitivamente. ¿Qué vamos a tocar ahora? Dice, versículo 17 de Apocalipsis 13, aquí sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque el número es el del hombre y el número de ella es 666. Y qué interesante leerlo en la Biblia Católica Torres Samat. Dice: aquí está el saber. Quien tiene pues inteligencia calcula el número de la bestia, porque su número es el que forman las letras del nombre de un hombre. Y el número de la bestia es 666. Es decir, que dice el que forman las letras del nombre de un hombre. 666. El número de la bestia. No confundamos el número con la marca. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver la marca en el próximo tema. Pero ¿qué usamos aquí? Pues si el Papa cumple todas las características que da la profecía, entonces también tiene que dar 666. Usamos el título más grande del Papa, Vicarius Filii Dei, vicario o representante del Hijo de Dios, que ya no se usa ese título por razones obvias. Ellos saben que suman 666 y ya no lo quitan. Pero hay una revista católica, Our Sunday Visitor, que dice que sí, que las letras en la mitad del Papa son Vicarius Filii Dei. Y esa, usted saca en números romanos, la B vale 5, la I vale 1, la C vale 100, A y L no tienen valor, la I 5 de nuevo, V vale 5, U es lo mismo en latín, S no tiene valor, la F tampoco, la I 1, L 50, I 1, D 500, E nada, I 1 y todo suma y da 666. Así que ahí tenemos nosotros el número de la bestia, 666. Así que estamos nosotros ante un poder que la Biblia destaca claramente cuál es su obra, cuál es su historia, qué es lo que ha hecho, qué es lo que hará. Y eso vamos a continuar estudiando en este tema.